¿Qué es la terapia ocupacional? Hablamos también de problemas sensoriales. ¿Cuántos sentidos realmente tenemos? Los que el común de los mortales, como decíamos en otro podcast, creemos que tenemos, o hay alguno más. Hoy vamos a averiguar esta y otras muchas respuestas con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, y con Beatriz Poza, terapeuta ocupacional de este centro madrileño. Marta, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Un placer saludar siempre a Marta, hablar del Centro Gatea, y hoy además vamos a hablar con la cara, la primera cara que nos encontramos cuando abrimos la página del Centro Gatea. A los que nos estén escuchando y no hayan visitado la página, vayan a ella porque van a encontrar una página más que interesante, y estos podcasts además, bueno, es la primera cara que encontramos, ¿no, Marta? Pues no había una cara más bonita. Oye, nosotros lo que hicimos cuando hicimos la web es, oye, si la gente nos quiere conocer, que nos conozca también físicamente. Me preguntaba a los que hacían las fotos, dice, ¿vosotros hacéis casting? Digo, no, o sea, a veces la belleza y la inteligencia no tienen por qué estar disociadas, y en este caso es así. Y queríamos aprovechar los podcasts pues para presentar un poco al equipo, para que nos conozcan, porque yo no soy terapeuta y simplemente, bueno, pues intento explicar malamente lo que mi gente sabe y mucho. Entonces os los voy a ir presentando para que los vayáis conociendo y así podamos aprender de primera mano de los que están día a día, que ellos sí están día a día trabajando con los chicos. Beatriz Poza, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, un placer saludar a esa cara del Centro Gatea, y un placer saludar también a la terapeuta ocupacional del Centro Gatea. Tiene un currículum extensísimo que les invito a que ustedes lean en la página del Centro Gatea, gatea.org, donde además encontrarán pues esa pestañita para escuchar estos podcasts. Les recomiendo que vayan a su currículum porque es una mujer que ha estudiado y ha trabajado, tiene una experiencia, a pesar de su juventud, como dirían los clásicos, pues más que extensa. Beatriz, integración sensorial e infancia, ¿es su especialidad? Sí, me formé después de estudiar la carrera, sí que hice formación también en neurodesarrollo y ya me especialicé más en infancia y en la formación e integración sensorial. Pues vamos a hablar de todo ello, Marta, porque, bueno, recuerdo uno de los podcasts en los que hablábamos, más que interesante además, los que hablábamos de esa intersubjetividad, ¿verdad? Esas emociones, el conectar con el otro a través de esa química que a veces decimos los mayores. Y hoy vamos a hablar de esos sentidos, de esos 5 sentidos, a veces son más o, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero en principio el Centro Gatea tiene un terapeuta ocupacional dentro de esas muchas ramas que también tienen ustedes dentro del centro, ¿no? Para atender a las personas con TEA. Sí, en Gatea entendemos que para tratar a una persona con autismo tiene que haber muchas disciplinas y aún así es muy complicado. Entonces hay pues, terapeuta ocupacional, en este caso es Bea, hay psicólogos, hay pedagogos, hay maestros. Todos ellos tienen en común que tienen un máster en trastornos del espectro del autismo, pero todas esas disciplinas son imprescindibles para hacer un tratamiento global a una persona que tiene autismo. Entonces, posiblemente diría que de todas las disciplinas que tenemos en Gatea, la del terapeuta ocupacional es la más desconocida y no diría yo que sería la más necesaria después de un diagnóstico. Es decir, oye, ¿qué intervención hay que hacer a través de la terapia ocupacional? Y yo creo que es un buen momento pues, para que Bea nos explique en qué consiste la terapia ocupacional y en qué medida puede ayudar a muchos niños, pero especialmente a los niños que están dentro del espectro del autismo. Beatriz, es un término que todos hemos escuchado y usado, no sé si bien o mal, pero lo hemos escuchado y usado. ¿Qué es un terapeuta ocupacional? ¿Cuál es su trabajo? Pues bueno, la terapia ocupacional es verdad que es una profesión, una disciplina que prácticamente, o sea, ahora está un poquito más en auge y la gente la está empezando a conocer más,
pero generalmente la gente llega por casualidad a ella, porque ha tenido a lo mejor un accidente de coche, un daño cerebral adquirido, y entonces en el proceso de rehabilitación sí que entra en juego el papel de la terapia ocupacional, porque sí que hay en hospitales y en centros de rehabilitación específicos. En la infancia también se está empezando a conocer un poquito más, y en realidad la disciplina tiene en cuenta todas las áreas de la persona, ¿vale? Tiene en cuenta la persona, tiene en cuenta el entorno, tiene en cuenta los intereses de esa persona, y lo que se hace es como una evaluación global de toda esa persona, qué dificultades tiene y cómo se le puede ayudar. Se basa en trabajar las actividades de la vida diaria, como puede ser la alimentación, el juego, el ocio y el tiempo libre, el aseo personal, la higiene, control de esfínteres, el baño, todas las actividades que a lo mejor para nosotros pues no lo sé, no, son básicas muchas, otras no tan básicas, pero que son esenciales y que las necesitamos para el día a día. Y sobre todo lo que hace es basarse en la ocupación de esa persona. Es verdad que puedes abordar desde niños hasta ancianos, entonces lo que tienes que tener en cuenta son los intereses de la persona y trabajar con esa persona desde una ocupación que para él sea importante. Tiene muy en cuenta la parte motora también, que en algunos aspectos también nos la olvidamos y que la necesitamos al final para casi todas las actividades del día, incluso para vestirnos. Beatriz, y esto trasladado al ejemplo, a la práctica, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, con una persona con autismo, con un niño con autismo que llega al centro Gatea? Ya sé que cada uno es un mundo, que todos tenemos unas particularidades. ¿Cómo se trabaja con ellos? Algo práctico, algo que podamos entender todos. Algo práctico, pues bueno, lo primero es hacer una evaluación del caso, ver qué dificultades tiene y por qué tiene esas dificultades. Y luego, pues como habéis explicado también en otros podcasts, se realiza un planteamiento de objetivos con la familia y se comienza a trabajar en función de las dificultades del niño. Pues se trabajará desde un enfoque u otro, pero bueno, algo así muy, muy claro que le gusta un montón a los niños y que siempre me dicen, venga, Tea, ya estás cocinando, pues a través de una actividad de preparar pues una merienda o una pizza o algo que para el niño sea motivante, se pueden trabajar muchas habilidades, tanto motoras como cognitivas, como de ejecución de actividad, como de secuenciación de las actividades. Sí, a mí cocinar es que me encanta. Bueno, es que Bea y yo tenemos un pequeño conflicto, y es que yo tengo ambientadores por todo Gatea para que huela fenomenal, y por las tardes en Gatea huele a pizza, a brownie, a tarta de no sé qué. Primero, que para nuestra dieta, ¿sabes? También es una cosa de, otra vez está oliendo a cocina, pero es real que a través de, que a los chicos les motiva mucho, y eso es importantísimo, lo que dice Bea, trabajar empezando por lo que le interesa al niño, chico, adolescente o adulto, y que la cocina y alimentarse es algo que nos motiva a muchísimos de nosotros, ¿no? Entonces, de hacer una receta no es tan fácil, cocinar no es tan fácil. O sea, requiere un procedimiento, y de hecho ella hace mucho material para adaptar a cada niño el proceso desde ir a la compra. Tenemos la suerte de tener un supermercado cerca, hacer la lista de la compra, van a hacer la compra, traen la compra, nos dan el dinero en administración, cogen las vueltas, todo ese proceso Bea lo trabaja con sus chicos, y después van a la cocina, elaborar la receta con el sistema de comunicación que cada niño necesite, y después viene pues el momento duro, que es el de tener la receta hecha, pasar por todas las salas de terapia ofreciendo un brownie de chocolate que es un espectáculo, y decirle adiós a tu dieta hasta el día siguiente, que vuelve con otro niño a hacer, yo qué sé, una pizza, flan, batido de chocolate, batido de plátano. Es que no se me ocurre un montón de recetas, ¿no? Pero siempre pasando de la motivación del niño. Algo divertido, algo motivador, donde se están trabajando todas las cosas, funciones ejecutivas, teoría de la mente, funciones motoras, todo. ¡Qué maravilla! Yo quiero apuntarme. Yo también quiero que mis sentidos se desarrollen, y entonces quiero estar ahí en esa terapia, la terapia del brownie, que es absolutamente
maravillosa. Beatriz, la disfunción sensorial. Nosotros percibimos todo, como lo explicaba Marta en una de las teorías explicativas de la mente, a través de esos sentidos, de esas emociones que nos transmite el otro. Las personas con TEA tienen comprometido este asunto, ¿no, Beatriz? Sí, no tienen por qué ser todas las personas con autismo. Es verdad que ahora está como muy de moda, ¿no? Esto del enfoque basado en la integración sensorial, y no todas las dificultades que tienen las personas con autismo ser de base sensorial, pero sí, hay que hacer una buena evaluación y ver qué está pasando en ese procesamiento sensorial, si están siendo capaces de detectar las informaciones que le vienen del entorno, desde su propio cuerpo, para saber si las pueden gestionar bien o hay alguna dificultad y le está influyendo en su día a día, que eso es sobre todo lo más importante. ¿Esto es la disfunción sensorial, Beatriz? Bueno, no lo llamamos disfunción sensorial, lo llamamos dificultades en el procesamiento sensorial, ¿vale? Que sería más, todas las personas tenemos esta parte a nivel del sistema nervioso central, nos llega una información del entorno, por ejemplo, un sonido, que te llega al sistema nervioso periférico y pasa al sistema nervioso central, y es ahí donde nuestro cerebro discrimina, no discrimina, registra ese sonido de una manera u otra, y en las personas con autismo es donde vemos esa dificultad. Cuando te llega ese sonido, ¿cómo lo perciben? Lo perciben muy alto, lo perciben muy bajo, necesitan mucha información para percibir ese sonido, necesitan muy poca información para percibir ese sonido, y si eso les está afectando en sus conductas diarias. Porque, por ejemplo, si tú recibes, pongo el ejemplo auditivo porque a lo mejor es algo un poco más común para los demás. Si tú estás en un entorno donde hay muchísimo ruido y tú no eres capaz de gestionar toda esa información sensorial a nivel auditivo que te está llegando, te va a ser mucho más difícil comportarte de una manera adaptada en tu día a día. Pues a lo mejor no te vas a poder concentrar en una tarea escolar, o no vas a poder ir a un centro comercial a comprar porque hay demasiado ruido y te molesta. Qué barbaridad. Además, esto es verdad que a veces hablamos en las personas normotípicas de ay, qué sensible eres, ¿no? Que enseguida te molesta el ruido. Hay que, pues por ejemplo, las personas que normalmente las personas que trabajamos en radio tenemos los auriculares muy altos cuando estamos trabajando, el volumen, y sin embargo cuando llegamos a casa nos molesta cualquier ruido, ¿no? Entonces es verdad que cuando un sonido está muy fuerte terminas poniéndote muy nervioso, ¿no? Esto es lo que les puede ocurrir a las personas con algunos de las personas que tienen TEA, ¿no? Sí, claro, al final todas las personas tenemos un perfil sensorial concreto, y lo único que hay que averiguar es si ese perfil sensorial te está impidiendo mantener el equilibrio en tu día a día y poder funcionar de una manera correcta. Porque, por ejemplo, pues una persona que dar vueltas o montarse en una atracción de estas de las que dan vueltas, no se monta porque se marea. Bueno, pues ya está, sabes que vas a un parque de atracciones, no te montas en esa atracción, pero no te está influyendo en tu día a día. Otra cosa es que no seas capaz de bajar unas escaleras porque no percibes bien toda esa información de movimiento, y bajar unas escaleras para ti puede ser algo muy frustrante. Entonces, ahí en ese caso sí que habría que tratarlo, claro. Esto nos lo ha comentado Marta en más de una ocasión, ese exceso de información, de la información al detalle, ¿verdad, Marta? De las personas con TEA, que les puede pues, complicar la vida un poquito si no les enseñamos a diferenciar, ¿no? El detalle de lo general. Sí, bueno, pero sí, eso es más a nivel de neurodesarrollo. Lo que está hablando Bea tiene que ver a nivel de sistema nervioso central. Entonces, hemos pasado de antes, bueno, pues hace 20 años, cuando yo empecé a hablar de autismo y interesarme por el autismo y a formarme en autismo, todo lo que tenía que ver con los sentidos no se tenía en consideración. De hecho, las madres referíamos, oye, creo que le molesta mucho los ruidos o que hay luces que le molestan, y decían, pero esta señora, ¿de qué está hablando, no? Ahora que está en el DSM-5 descrito
que algunas personas con autismo tienen problemas en la integración sensorial, bueno, pues a que vienen familias y todas quieren hacer ese tratamiento. Entonces, lo que dice Bea, lo importante es ver el perfil sensorial que tiene y en qué medida ese perfil sensorial interrumpe mi calidad de vida o mi vida normal o mi función en la vida. Pues bajar una escalera es imprescindible, subirse a una noria no es necesario, ¿no? Y en qué medida que yo tenga esa... Hablamos en un podcast de la diferencia entre la discriminación auditiva y la hipersensibilidad auditiva. En qué medida esa hipersensibilidad auditiva hace que yo tenga que estar así, que es un gesto que vemos en algunos de nuestros niños, y me impida escuchar una clase o disfrutar de un cumpleaños o llevar una vida alegre, con calidad de vida, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de Bea, el evaluar en qué medida su perfil sensorial está afectando a su ocupación, como llaman los terapeutas ocupacionales, a su ocupación diaria. Si está afectando y es disruptiva, eso hay que tratarlo. Hay que hacer una buena evaluación y un plan individual. Que no es disruptiva, pues chica, cada uno tenemos nuestro perfil. Hay algo añadido a las personas con autismo, que es que si te molesta la luz blanca, yo sé que me molesta la luz blanca y la apago. Nuestros niños les cuesta asociar, nuestros niños, chicos, adultos, asociar que algo les está molestando. O sea, Beatriz hace una evaluación y llega a la conclusión de estos ruidos, estas luces, este movimiento le molesta. Ellos no tienen esa apreciación subjetiva sobre ellos mismos para poder controlar su entorno. Entonces, para eso también es muy importante una evaluación, pero a veces Beatriz está 4 o 5 meses con un chico, ve el perfil, dice, oye, le molesta esto y esto y esto, es modificable, adaptable, accesible, se puede hacer accesible el entorno en el que estudia, en el entorno en el que vive, se hace accesible y no hay mayor problema. Después hay problemas mucho más graves que llevan mucho más tiempo y años para tratar. Ya que estamos hablando de todo esto, los sentidos, Beatriz, 5 sentidos, ¿tenemos más, tenemos menos? ¿Cómo hablamos de los sentidos? Tenemos más. Cuando salió la teoría de integración sensorial de Ginners, que es quien es la doctora neurocientífica que sacó toda esta forma de trabajo a través de la terapia ocupacional, ya nos descubrió que aparte de los 5 sentidos que todos conocemos, tenemos 3 más y un cuarto que, bueno, en algunos contextos sí que lo incluyen dentro y otros lo tienen como un poco aparte, pero bueno, esos 3 más sería el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y el sistema interoceptivo. Bueno, vamos a hablar de ellos porque he intentado tomar nota y me he perdido. Vamos a hablar de ello, qué interesante. Sí, el sistema propioceptivo es el que nos dice realmente cómo está nuestro cuerpo orientado en el espacio. Es decir, es el que te dice, el que le dice a tu cerebro dónde está tu mano, dónde está tu hombro, dónde está tu pierna, cuánto tienes que mover tu brazo o tu mano para coger un vaso de agua, cuántos grados tienes que hacer de flexión de la mano, por ejemplo, para llevártelo a la boca, dónde está tu boca realmente. Entonces, el sistema propioceptivo es el que nos orienta en el espacio. Qué curioso. Vamos con el siguiente. El sistema vestibular tiene los receptores en el oído interno y ese está muy relacionado con el equilibrio y cómo nos movemos en el espacio, ¿vale? Pues esto que hablábamos, necesitamos sistema vestibular para subir y bajar unas escaleras porque requiere un movimiento. Necesitamos el sistema vestibular para vestirnos, por ejemplo, ¿vale? Para poder doblar tu cabeza, dirigirla hacia el pie y ponerte un pantalón, por ejemplo. Y es también el que nos dice la cantidad de la velocidad y de la aceleración que tenemos que hacer en los movimientos. Qué curioso. ¿Y el tercero? Y el sistema interoceptivo es el que nos habla de las sensaciones internas. Es el que te dice que tienes hambre, es el que te avisa de que tu vejiga está llena y tienes que ir al baño. Ese sería el sentido interoceptivo, ¿vale? Que es el que nos indica
pues cosas del día a día, como por ejemplo, cuando tienes que comer porque tu tripa ya te está diciendo que tienes hambre, o cuando tienes que ir al baño porque tu vejiga ya está llena y necesitas orinar. Todo esto, Beatriz, ¿cómo se controla, cómo se trabaja? Con Marta ya comentamos que el dedo, por ejemplo, en los niños pequeños va directo cuando ellos empiezan a pedir las cosas. En las personas con TEA, estos 3 sentidos pueden estar comprometidos. ¿Cómo se trabaja con ello? Sí, pueden estar comprometidos estos 3 o el resto de los 5, ¿vale? El enfoque de integración sensorial se basa sobre todo en el sistema propioceptivo, en el vestibular y en el táctil, que es curioso porque, claro, al final la gente dice, bueno, pues es que estás trabajando, 1, que sí que conoce todo el mundo, que es el tacto, y 2, que no tiene nadie ni idea de cuáles son, porque no los han escuchado nunca. Entonces, esos son como la base de todas las actividades diarias que nosotros hacemos a lo largo de un día. Entonces, se basa sobre todo en ayudar a las personas, niños o adolescentes o adultos, a regular esos 3 sistemas sensoriales dentro de una pirámide de aprendizaje, dándole la información necesaria. Pues imagínate, un niño que no recibe bien la información vestibular, que es hiposensible al sistema vestibular, va a necesitar mucha más cantidad de información vestibular que una persona que sería hipersensitivo al vestibular, que lo pues lo que se hace es graduar la cantidad de información que se le presentan a las personas, ¿vale? Con un objetivo final, que lo que tienen que hacer es una actividad, pues yo qué sé, que puede ser encajar un puzzle, encestar una pelota, ¿vale? Entonces se regulan esos 3 sistemas para llegar a conseguir una actividad en concreto. Marta, es impresionante el trabajo que se realiza desde esta sección, ¿verdad? Desde este departamento del Centro Gatea para hacer que las personas con TEA tengan pues esa normalidad, entre comillas, en su vida, ¿no? En sus sentidos. Es impresionante. O sea, ese momento brownie ya le vamos encontrando más sentido, además de saltarnos la dieta. Sí, es cada vez más conocido, como dice Bea, pero ha sido el gran desconocido y yo creo que está en la base de la pirámide. Quiero decir, hay dificultades, hemos dicho siempre que el sistema nervioso central está afectado, pero imaginaros, pues eso, el tacto, el gusto, el oído, está en la base del aprendizaje. Hay niños, chicos que vienen a Gatea que tienen que tener tratamiento antes con Bea y después queremos que en intervención psicoeducativa ellos rindan. Es decir, si tu sistema sensorial está desajustado y tú estás canalizando toda tu energía para regular tu conducta porque hay un ruido o un llanto de un niño que está volviéndote loco y tienes que usar toda tu energía para regularte, porque ellos quieren regular su comportamiento, ellos no quieren desregularse. Y una persona te está diciendo, oye, mira, ahora vamos a hacer el puzzle, oye, mira, ahora vamos a cocinar un brownie, ahora mira, no, o sea, es que yo necesito un equilibrio a nivel sensorial para después que, como dice Bea, que mi ocupación, que mi tarea se desarrolle bien, para poder usar energía para mis otros niveles, para el cognitivo, para mi nivel emocional, pero lo primero es que a nivel sensorial tú estés equilibrado. No es nada fácil, Bea lo explica muy fácil, no es nada fácil y yo creo que si hay problemas en este sentido hay que darles prioridad para que el resto de la tarea de los otros compañeros, de los otros terapeutas, el otro tipo de intervenciones tengan fruto. Y de hecho, Beatriz entra en las salas de sus compañeras para hacer las salas accesibles, para hablar del perfil de cada niño, para que la terapeuta lo tenga en consideración. Y en los colegios, o sea, yo creo que ahí hay una labor que tienen que hacer los terapeutas ocupacionales en los colegios. El ir a los colegios, ver los perfiles sensoriales de nuestros niños y ver en qué medida se pueden hacer accesibles, amables esos entornos para que a nivel sensorial tengan las menores dificultades posibles, independientemente de que después se trabaje en terapia esos perfiles con estos niños.
Estamos hablando de la base, estamos hablando del principio y estamos hablando de algo fundamental, como dice Marta. Si estás constantemente con ese sonido en la cabeza, no vas a poder ocuparte de hacer absolutamente nada. Beatriz, es más que interesante la conversación, los minutos pasan muy rápido, pero antes de hacer un punto y seguido, porque volveremos a hablar con Beatriz Poza, terapeuta ocupacional del Centro Gatea, ¿qué diferencia hay entre integración sensorial y disfunción sensorial? Estimulación. Estimulación. Estimulación, vale, sí. A ver, estimulación sensorial se puede hacer en muchos entornos. En los colegios hacen estimulación sensorial porque ponen a los niños para trabajar a nivel motor, pues yo qué sé, cajitas con garbanzos o con harina o toda la parte que tenga que ver con estimulación o luces si a un niño le gusta, pero la estimulación sensorial es como una actividad que tú haces dentro de un colegio o de una terapia X, que no tiene por qué ser una terapia desde el enfoque de integración sensorial, pero tu objetivo es estimular a ese niño, pero no con un objetivo palpable, como puede ser voy a estimular a este niño para que aprenda a vestirse mejor, voy a estimular a este niño para que sea capaz de coger mejor el cuchillo y el tenedor o para poder llevarse la cuchara a la boca. La integración sensorial sería el enfoque que se utiliza desde la terapia ocupacional para trabajar todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, desde la base del sistema nervioso central y de esa base sensorial, para que el niño dentro de la pirámide de aprendizaje vaya subiendo en los niveles y pueda tener un desempeño en sus actividades diarias correcto. Una cosa técnico o más o menos entendido. Se entiende muy bien. Entiendo que la estimulación pues simplemente lo que hace es hacer que tú vayas viendo cositas y la integración es algo práctico, ¿no? Algo que te hace pues coger esa cuchara, coger ese tenedor y hacer acciones de la vida cotidiana que nos ayudan, ¿no? Que son... Claro, al final trabajar desde el enfoque de integración sensorial lo que hace es que le está enseñando a tu cerebro cómo tienes que regular toda esa información para comportarte en tu día a día. Una vez que eso esté bien instaurado, no vas a necesitar volver a trabajar desde ese enfoque, ¿sabes? Y la estimulación, pues es que la podemos recibir todos en cualquier momento. A cualquier persona a lo mejor dice, bueno, pues es que a mí me gusta mucho que me hagan cosquillitas en los brazos. Pues eso es una estimulación que tú te estás haciendo, pero no con un objetivo de trabajar esa parte sensorial, sino porque es algo de disfrute y algo que te está gustando. En el Centro Gatea hacemos integración, entonces. Sí, hacemos integración sensorial, sí. Entendido bien. Bueno, hacemos terapia ocupacional, como digo yo. Y lo único que, bueno, pues luego se trabaja desde ese enfoque, con algunos niños sí y con otros no. Con otros niños necesitan trabajar todas sus actividades de la vida diaria, pero no necesariamente desde el enfoque de integración sensorial, que eso sí que es importante. Bueno, lo que es importante es que cada uno somos un mundo, que desde luego en el Centro Gatea todos somos únicos e irrepetibles y ahí están trabajando día a día, minuto a minuto, con profesionales como Beatriz Poza, terapeuta ocupacional, con la que volveremos a hablar dentro de poquito. Beatriz, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Maite. Un abrazo, Beatriz. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, muchísimas gracias por presentarnos a todos los profesionales del Centro Gatea, que como estamos observando son de verdad pues profesionales con mayúsculas. Sí, hay mucha formación, que es lo que siempre decimos, hay mucha formación detrás de lo que Bea dice y hay mucha experiencia profesional y hay mucho trabajo en equipo detrás de esto que os comenta ella de forma tan sencilla. Realmente es complejo y hace falta pues mucha formación y mucha experiencia. Así que bueno, sí, invitamos a Bea que vuelva con nosotros y nos siga contando más cosillas sobre terapia ocupacional e integración sensorial. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, enhorabuena por el trabajo emprendido ya hace unos cuantos años y enhorabuena por el equipazo del que está rodeada. Esto quiere decir que, Beatriz, que la líder del grupo es muy buena, ¿eh? Eso seguro. O tiene mucha suerte. Un placer, buenos días. Gracias a todos. Gracias.